Hola, hola, mis chismosos y chismosas. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde el drama nunca descansa y las verdades siempre salen a la luz. Y hoy, prepárense porque vamos a destapar algo jugosísimo, algo que seguramente los dejará con la boca abierta. Estamos hablando, si lo adivinaron, de Ander Cel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que, al parecer, guardaban un secreto, ¿cómo lo diría? Una gran mentira. Hoy vamos a explorar a fondo esa supuesta gran mentira de Kerem, las pistas que la delatan, las reacciones de Ande y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué significa todo esto para el futuro de su relación, tanto en la pantalla como. Y esto es lo que realmente nos interesa, fuera de ella. Porque seamos honestos, todos amamos verlos juntos, la química es innegable, pero, ¿qué pasa cuando esa química se ve empañada por secretos y revelaciones inesperadas? Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, teorías y, por supuesto, hechos, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, drama y, sobre todo, mucha verdad. Y si ya son parte de esta gran familia, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y déjenme sus comentarios abajo, porque quiero saber qué opinan de todo este embrollo. ¿Están listos para destapar la verdad? Pues vamos allá. Ok, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La relación entre Ande y Kerem siempre ha estado bajo el escrutinio público. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron en la pantalla, los fans de todo el mundo cruzaban los dedos para que ese amor trascendiera la ficción. Y para nuestra alegría, así fue. Durante un tiempo vivimos en un cuento de hadas, viendo fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor y una complicidad que derretía hasta el corazón más frío. Viajes románticos a lugares exóticos, cenas a la luz de las velas capturadas por paparazzi astutos, entrevistas donde se elogiaban mutuamente hasta el infinito, era la definición de almohadilla couple goals. Incluso los más cínicos, aquellos que juran y perjuran que el amor en Hollywood, o en este caso, en Turquía, es un montaje publicitario, tuvieron que admitir que entre Ande y Kerem había algo especial. Era tangible, se sentía en el aire, se veía en sus ojos. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una manzana envenenada, un dragón que vencer, y en este caso, parece ser una gran mentira, que según los rumores, Kerem ha estado ocultando. Ahora bien, ¿qué es exactamente esta mentira? Aquí es donde la cosa se pone interesante y créanme, mis chismosos, que me he sumergido hasta el fondo de los foros, he contactado con fuentes cercanas a la pareja, cuyos nombres, por supuesto, no puedo revelar, la discreción es mi lema. Y he analizado cada tweet, cada Instagram Story y cada declaración pública con lupa. Según varias fuentes, y aquí quiero aclarar que estamos hablando de rumores y especulaciones, la gran mentira de Kerem estaría relacionada con sus planes a futuro, específicamente con su carrera. Se dice que Kerem, ambicioso como es, ha estado priorizando ciertos proyectos y oportunidades laborales, sin tomar en cuenta, o al menos no de la manera que Ande esperaba, la opinión y el impacto que esto tendría en su relación. No es simplemente que Kerem quiera crecer profesionalmente, es el asterisco como asterisco y el asterisco a costa de que asterisco que está generando fricción. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, se habla de ofertas para trabajar en producciones internacionales, incluso en Hollywood. Hollywood, mis amores. El sueño dorado de cualquier actor. Y si bien es comprensible que Kerem quiera expandir sus horizontes y alcanzar nuevas metas, parece que esta ambición ha generado cierta tensión con Ande. Algunos insiders afirman que Ande se siente dejada de lado, que sus propios sueños y aspiraciones están siendo eclipsados por la carrera ascendente de Kerem. No olvidemos que Ande también es una actriz talentosa y ambiciosa, con una carrera en ascenso. Se rumorea que Ande ha sacrificado oportunidades para apoyar a Kerem y su relación, lo que naturalmente alimenta el resentimiento si siente que la reciprocidad no es igual. ¿Han notado cómo últimamente se les ha visto menos juntos en público? ¿Cómo sus interacciones en redes sociales han disminuido? Antes eran el rey y la reina de Instagram, compartiendo fotos y vídeos de sus escapadas románticas, sus cenas divertidas con amigos y sus muestras de cariño públicas. Ahora el feed de ambos está mucho más centrado en proyectos individuales, sesiones de fotos profesionales y mensajes ambiguos sobre la importancia del trabajo duro. Algunos lo atribuyen a la apretada agenda de ambos, lo cual es cierto, ambos son estrellas en demanda, pero otros ven en esta distancia una señal de que algo no anda bien. Y aquí es donde entra en juego la gran mentira. Se rumora que Kerem no ha sido del todo honesto con Ande sobre el alcance de sus planes, sobre el tiempo que estará fuera, sobre el impacto que esto tendrá en su relación. No solo eso, sino también se dice que Kerem ha estado minimizando el potencial impacto que su mudanza, sí, mis chismosos, se rumorea una mudanza a Los Ángeles, tendrá en la carrera de Ande, dificultando que ella lo visite o participe en proyectos en el extranjero. ¿Pero por qué mentir?
¿Qué ganaría Kerem ocultando información a Ande? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero créanme, tengo teorías para todos los gustos. Tal vez Kerem teme que Ande no lo apoye en sus decisiones, que no entienda su necesidad de explorar nuevas oportunidades. Podría ser un caso de más vale pedir perdón que pedir permiso, donde Kerem prefiere sorprender a Ande con su éxito internacional en lugar de arriesgarse a una confrontación sobre sus ambiciones. O quizás, y esto es lo más doloroso de pensar, Kerem está considerando la posibilidad de que su relación con Ande no pueda sobrevivir a la distancia y a las exigencias de su carrera. ¿Será que Kerem ve a Hollywood como una oportunidad para reinventarse, incluso si eso significa dejar atrás su vida en Turquía, incluyendo a Ande? Pero alto ahí, antes de que empiecen a encender las antorchas y a culpar a Kerem de todo, quiero recordarles que estos son solo rumores. No tenemos pruebas concretas de que Kerem esté mintiendo a Ande. Sin embargo, las señales están ahí, las pistas son evidentes, y es innegable que algo está pasando entre ellos. La ausencia de fotos juntos en eventos sociales importantes, las respuestas evasivas en entrevistas cuando se les pregunta sobre su relación, incluso la elección de palabras en sus declaraciones públicas, todo apunta a un distanciamiento. Ahora, vamos a analizar las reacciones de Ande. ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento? ¿Alguna señal de que está molesta, decepcionada o incluso dolida? En las últimas entrevistas, Ande se ha mostrado un poco más reservada, más cautelosa al hablar de su relación con Kerem. Ya no la vemos tan radiante y efusiva como antes. Antes, Ande no podía evitar sonreír cuando mencionaban a Kerem, sus ojos brillaban y se le escapaban detalles íntimos sobre su relación. Ahora sus respuestas son cortas, profesionales y cuidadosamente redactadas para evitar cualquier tema delicado. Algunos interpretan esto como una señal de que está sufriendo en silencio, tratando de asimilar la gran mentira de Kerem. ¿Será que Ande se siente traicionada y está luchando por mantener la compostura en público? También es importante analizar sus redes sociales. ¿Qué tipo de mensajes está publicando Ande? ¿Hay alguna indirecta, alguna frase que sugiera que está pasando por un momento difícil? En las últimas semanas, Ande ha compartido varias citas sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el amor propio. Citas como la verdad siempre sale a la luz, nunca sacrifiques tu felicidad por nadie, y el silencio también es una respuesta. ¿Será una coincidencia? Yo no lo creo. También ha estado publicando más fotos de sí misma, mostrando su fuerza e independencia. ¿Es esta su forma de demostrarle a Kerem que puede valerse por sí misma y que no necesita de él para ser feliz? Además, recordemos que Ande es una mujer muy inteligente y sensible. No es alguien que se deje engañar fácilmente. Si Kerem realmente está mintiendo, es muy probable que Ande ya lo sepa o al menos sospeche algo. Y si es así, ¿qué hará? ¿Lo confrontará? ¿Le dará una segunda oportunidad? ¿O decidirá seguir adelante sin él? Ande es conocida por su temperamento fuerte y su lealtad a sí misma. No es el tipo de mujer que se queda callada si se siente herida o traicionada. Podríamos ver una confrontación explosiva entre la pareja, o quizás una ruptura silenciosa y digna. Todas estas preguntas nos llevan a la gran interrogante: ¿qué pasará con Ande y Kerem? ¿Podrá su amor superar esta gran mentira? ¿Podrán reconciliar sus sueños y aspiraciones? ¿O este será el principio del fin de su cuento de hadas? El destino de Ande y Kerem está en sus manos, pero la presión mediática, las expectativas de los fans y sus propias ambiciones personales juegan un papel importante en esta ecuación. Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero, tenemos que considerar la personalidad de ambos. Ande es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. No es alguien que se conforme con menos de lo que merece. Si siente que Kerem no está siendo honesto con ella, es muy probable que lo confronte y le exija una explicación. Ha demostrado una y otra vez que no tiene miedo de defender sus ideales y que no se dejará pisotear por nadie. Por otro lado, Kerem es un hombre ambicioso, apasionado y con un gran talento. Es comprensible que quiera explorar nuevas oportunidades y alcanzar nuevas metas. Sin embargo, también es importante que recuerde que tiene una relación con Ande y que sus decisiones la afectan. Deberá encontrar un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y su compromiso con Ande. ¿Será capaz de hacerlo? Segundo, tenemos que considerar la presión mediática a la que están sometidos. Ande y Kerem son dos de las figuras más populares de Turquía y su relación es constantemente analizada y comentada por los medios de comunicación. Esta presión puede ser muy difícil de soportar y puede generar tensiones y conflictos en la pareja. Cada uno de sus movimientos es escudriñado, cada declaración es analizada al milímetro. Es una presión constante que puede desgastar incluso la relación más sólida. Tercero, tenemos que considerar la distancia.
Si Kerem realmente decide aceptar proyectos internacionales, es muy probable que tenga que pasar mucho tiempo lejos de Ande. La distancia puede ser un factor muy importante en una relación y puede poner a prueba el amor y la confianza de la pareja. La falta de contacto físico, la diferencia de horarios y la dificultad para comunicarse pueden crear un abismo entre ellos. Teniendo en cuenta todos estos factores, es difícil predecir qué pasará con Ande y Kerem. Sin embargo, creo que hay algunos posibles escenarios. El primer escenario es que Ande y Kerem logren superar esta gran mentira y fortalezcan su relación. Para que esto suceda, es fundamental que Kerem sea honesto con Ande sobre sus planes y que ambos estén dispuestos a comprometerse y a ceder en algunos aspectos. También es importante que aprendan a comunicarse de manera efectiva y a apoyarse mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Deberán establecer límites claros y priorizar su relación por encima de todo lo demás. El segundo escenario es que Ande y Kerem decidan separarse. Si Ande siente que Kerem la ha engañado o que no la está tomando en cuenta, es muy probable que decida poner fin a la relación. También es posible que ambos lleguen a la conclusión de que sus caminos son diferentes y que es mejor seguir adelante por separado. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar decisiones difíciles para proteger el propio bienestar. El tercer escenario es que Ande y Kerem decidan tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación. Tal vez necesiten un tiempo a solas para evaluar lo que quieren y para decidir si están dispuestos a luchar por su amor. Un tiempo separados podría ayudarles a aclarar sus sentimientos y a tomar una decisión informada sobre el futuro de su relación. En cualquier caso, creo que es importante que respetemos la decisión que tomen Ande y Kerem. Ellos son los únicos que saben lo que realmente está pasando entre ellos y son los únicos que pueden decidir qué es lo mejor para su futuro. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que tomen una decisión que no quieren tomar. Y mientras esperamos a que se revele el desenlace de esta historia, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Podemos recordar los momentos felices que compartieron y podemos seguir cruzando los dedos para que su amor prevalezca. Al final del día, todos queremos verlos felices, ya sea juntos o separados. Porque, seamos honestos, todos queremos que Ande y Kerem sean felices. Queremos verlos juntos, enamorados y radiantes. Queremos creer en el cuento de hadas que nos vendieron. Queremos creer que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Pero la vida real no es un cuento de hadas. La vida real está llena de desafíos, de obstáculos y de grandes mentiras, que pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. La vida real es complicada, impredecible y a menudo dolorosa. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Estar atentos a las señales, analizar las pistas y seguir de cerca cada uno de sus movimientos. Pero sobre todo debemos recordar que Ande y Kerem son seres humanos con sentimientos y que merecen nuestro respeto y comprensión. Y por supuesto seguir chismeando juntos en este canal. Porque aquí siempre tendremos un lugar para el drama, para la especulación y para la verdad. Aquí podemos expresar nuestras opiniones, compartir nuestras teorías y analizar los acontecimientos sin temor a ser juzgados. Y hablando de verdad, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kerem esté mintiendo a Ande. Sin embargo, las señales están ahí y es innegable que algo está pasando entre ellos. Así que tomen todo lo que hemos dicho con pinzas y recuerden que al final del día, solo Ande y Kerem saben la verdad. Además de lo mencionado, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado entrevistas recientes de Kerem y Ande por separado. Señalan microexpresiones de incomodidad, evasión visual y tensión muscular cuando se les pregunta sobre su relación. Si bien esto no es una prueba irrefutable, refuerza la idea de que algo no va bien. También ha habido rumores de discusiones acaloradas en el set de proyectos recientes, aunque esto es difícil de confirmar. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la gran mentira de Kerem, de las pistas que la delatan, de las reacciones de Ande y de los posibles escenarios para el futuro de su relación. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos tratado de comprender los desafíos y las presiones a las que están sometidos Ande y Kerem. Y hemos recordado que al final del día, solo ellos saben la verdad y que es importante que respetemos la decisión que tomen. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan de todo este embrollo, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem está mintiendo a Ande? ¿Podrá su amor superar esta gran mentira? ¿Qué creen que pasará con ellos? ¿Te am Ande o te am Kerem? Déjenme saber. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de chismes y dramas. Espero que se hayan divertido tanto como yo.
Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, drama y sobre todo, mucha verdad. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y nos mantenemos en contacto con ustedes. Gracias de nuevo por ser parte de esta gran familia. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos y chismosas. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Y yo estaré aquí para contársela. Ciao, ciao.